Hola, buenas noches a todos. Estamos de nuevo en esta sesión abierta y gratuita, esperando unos minutitos a que comience. Bueno, decía buenas noches. Hola Rocío, ¿cómo estás? Gracias y buenísimo que te puedas sumar. Estamos de vuelta en esta cuarta, me parece que es cuarta sesión abierta y gratuita. Y bueno, para compartir algo más de lo que veníamos charlando la vez pasada. Hola Nadia, gracias por sumarte. Para compartir algo más de lo que veníamos charlando la vez pasada sobre las dificultades, los conflictos que se generan en distintas relaciones, un poco a causa del uso de las redes. Y también responder algunas otras preguntas. Hola Graciela, gracias por sumarte. Responder algunas preguntas que me fueron llegando. Si la persona que preguntó se conecta, voy respondiendo, y si no, la dejo para después. Eh, y finalmente compartirles otro tema, un tema nuevo, digamos así, que pensaba que podía comenzar hoy, y seguramente lo seguiré la próxima semana. Romina, hola, gracias por unirte. Bueno, con respecto a este asunto de las redes, un poco lo que había quedado pendiente era en relación al uso de las redes que le dan los adolescentes. Eh, pero antes de ir a eso, me gustaría retomar o volver a comentar, digamos, algunas, entre comillas, conclusiones o algunas ideas que yo había un poco redondeado en relación a esto. Hola Joa, gracias por unirte de nuevo. Entonces, la vez pasada, en relación a este malestar que surge, a estos conflictos que aparecen en el uso de las redes, lo que a mí me quedó, como decía, a modo de conclusión, sería varias cosas. Una, todo lo que es virtual, digamos así, las redes, todo lo que es virtual tiene una fuerte tendencia a lo no verdadero. Tiene una fuerte tendencia a una puesta en escena, digamos, ¿no? A donde yo me relaciono con otros o yo me expongo, eh, y tengo mucho cuidado y mucho ojo a la apariencia, ¿no? A lo estético, digamos, al maquillaje de alguna manera. En psicología tenemos el concepto del personaje, que me parece que aplica muy bien acá. Entonces el uso de las redes tiene una fuerte tendencia a relacionarnos entre personajes. Yo utilizo mi personaje para mostrarme, para expresarme a través de las redes, y a su vez recibo expresiones y contactos y comunicaciones de otros desde sus personajes también. Entonces yo decía que lo verdaderamente peligroso, o lo que hay que tener cuidado. ¿Cómo estás, DC Galeto 26? Gracias por sumarte de vuelta. Lo que hay que tener cuidado es de no confundir el personaje con la persona. Sobre todo cada uno en sí mismo, no confundirlo, ¿no? Eh, Saber que eso que yo muestro no es todo lo que soy, o de hecho no soy esencialmente eso, sino que estoy mostrando una faceta, un segmento de mi esencia o de lo que soy. También está bueno pensar que uno puede, si quiere, eh, presentarse, no mostrarse desde el personaje, sino mostrarse desde la persona. Eso obviamente sucede, es elección de cada uno, está muy bien, pero yo quiero generalizar en el sentido de decir, el uso de las redes o la expresión a través de las redes fomenta mucho el uso estético, digamos, la presentación estética. Por ejemplo, en este momento yo trato de salir más o menos peinado, he buscado otro fondo para que aparezca detrás de mí. Estoy cuidando un poco la imagen y la estética, porque sé que esto sale en las redes, que lo ven personas, etcétera. Sin embargo, he elegido en otros momentos otras expresiones un poco más habituales y cotidianas,
y me han visto seguramente con los ojos hinchados, un poco dormido, etcétera. Bueno, en fin. Otra conclusión, digamos, podría ser en relación a las parejas, que como medida higiénica, toda pareja debe acordar explícitamente cómo se van a relacionar entre ellos en relación a sus perfiles y a sus muros, digamos así, en el uso en sus redes y en el uso general de las redes. Porque las redes, digamos, como decía antes, que tienden a esta cuestión estética, esta cuestión de personaje, también tiene una tendencia a lo no verdadero. Entonces uno puede expresarse en este ámbito desde la falsedad y recibir también expresiones que tengan que ver con la falsedad. No es que sea siempre así, pero es una tendencia, una impronta, digamos, ¿no? Hola Juan y Perpi, por sumarte, gracias. Quiero que vayan haciendo comentarios, me ayuda mucho y me suma mucho para que no sea una exposición, digamos, teórica. Y entonces, bueno, en las parejas es necesario hablar este tema, explicitarlo y llegar a acuerdos. Yo en principio sugiero que el muro de cada uno de los dos sea una extensión de uno mismo y que exija respeto e intimidad y que digamos que yo me pueda relacionar con el muro de mi pareja o entender que el muro de mi pareja o las publicaciones que haga tienen que ver con una extensión de sí mismo y que a lo cual yo le merezco respeto o elijo respetar y tratarlo con cariño, ¿no? Con aceptación. Si esto sucede recíprocamente, es muy probable que se evitan muchos conflictos, pero en el fondo, si igual hay conflictos, en el fondo estamos hablando de problemas de comunicación. Bueno, un poco para retomar el día de hoy y no repetir todo lo de la vez pasada, lo que quedó pendiente fue qué sucede, cómo hacemos para organizar o para encuadrar un poco el uso de las redes en las generaciones más jóvenes. Y bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que las generaciones más jóvenes primero son nativos digitales, ¿no? Digamos, han crecido bastante parte de su vida con la existencia de esto, con la existencia de la posibilidad de relacionarse a través de las redes, de tener un perfil, de tener avatares. Antes se usaba más esta palabra cuando las redes sociales todavía no tenían el desarrollo que tienen hoy y había juegos juegos de rol, donde la persona podía generar un personaje, un avatar se llamaba en ese momento, y participar de este juego de rol. Entonces primero hay que entender que son nativos digitales, con lo cual ahí se abre una brecha muy grande entre yo, por ejemplo, que no soy nativo digital, y los adolescentes o los jóvenes que son nativos digitales. Se abre una brecha gigante y es casi como otro paradigma, ¿no? Como si yo estuviera parado en un modo de comprender el mundo de las redes y el joven está parado en otra dimensión, con otras categorías, con otros modos de comprender ese mundo y con otros modos de relacionarse. Entonces por ahí no alarmarse tanto cuando encontramos que, creo yo, digo, no alarmarse tanto cuando encontramos que los adolescentes se pasan mucho tiempo conectados, lo que no quiere decir que estén comunicados, pero sí conectados, ¿no? Que tengan el teléfono y si ellos pudieran tener un chip implantado, casi que lo tendrían también, sería más fácil incluso. Hola Leo, gracias por unirte. Entonces primero comprender que seguramente algunas de mis inquietudes o de mis críticas a ese modo de relacionarse con las redes tenga que ver con mi propia visión, mi propio paradigma en relación a esto y
tal vez incluso mis incapacidades, o por lo menos mis elecciones distintas, que yo elijo más una relación cara a cara, mucho más que una relación intermediaria por una pantalla o virtual. Lo que sí me parece que hay que tener en cuenta es cuál va a ser el parámetro de lo que uno considera como saludable o no saludable. Y ahí ya entramos en un tema, digamos, que hablamos en términos de la salud. Ya no de una idiosincrasia, ya no de una experiencia en relación a las redes, sino es una cuestión en relación a la salud. Esto más o menos, para llevarlo a otro plano, sería como decir, bueno, la gente, los fumadores, está bien, está mal que fumen tabaco, no fumen, yo qué sé. Yo, antes de tomar una posición de decir que está bien o que está mal, tomaría el punto de referencia de lo sano. ¿Qué tan sano puede ser una actividad o la otra? Y de qué manera no estropear, digamos, el funcionamiento fisiológico, el funcionamiento del cuerpo. Silvina, gracias por unirte de vuelta. Está bueno porque de alguna manera hay muchos que van siguiendo estos encuentros y van siendo los mismos que están participando todos los lunes. Por supuesto que está completamente abierta la invitación. Si ustedes quieren invitar a personas nuevas, para esto es. Entonces, con respecto al uso de las redes en la adolescencia o en los jóvenes, van a haber cuestionamientos y van a haber posiciones diversas porque son dos generaciones distintas. Esto ha pasado siempre, digamos, o ahora lo estamos hablando en relación a las redes, pero ha pasado siempre, ¿no? Siempre que hay como un choque generacional, se presenta la discusión de si está bien, si está mal, hasta qué punto colaborar con eso, fomentar o no fomentar. Esto es casi inevitable. Yo decía la vez pasada que sería para mí mucho más rico poder compartir este tema con alguien, con algún joven, con algún adolescente o con algún adulto joven, digamos, de unos 20, 22, 25 años, que se considere o que estén marcados dentro de lo que es los nativos digitales, y poder compartir la charla con ellos en vez de yo hacer una exposición sobre eso que siempre va a estar sesgada desde mi punto de vista, digamos, ¿no? Y desde mi experiencia con las redes y desde mi posición. Pero me parece que lo que se pone en juego muchas veces en el uso de las redes desde estos grupos, bueno, es un poco el manejo de la intimidad, una cuestión comunicativa también del manejo de la comunicación, del modo de comunicarme, más allá de que sea algo más auténtico o menos auténtico, también la cuestión del respeto, de hasta dónde yo y dónde comienza el otro, y también de lo que tiene que ver, digamos, con lo violento o lo agresivo, digamos, ¿no? Me parece que hay muchos problemas que se suscitan en términos de la falta de respeto o etiquetar o incluir al otro sin pedirle permiso, por ejemplo. Entonces eso es algo que se da con mucha habitualidad, que la red lo permite, porque yo puedo etiquetar al que yo quiera, incluso sin pedirle permiso. Después, si el otro no está de acuerdo, se puede autoeliminar o incluso puede bloquear, pero el hecho de yo poder incluirlo en una publicación sin el consentimiento, eso es algo, digamos así, delicado en términos de privacidad, en términos de respeto. Y entonces esto muchas veces se usa tal vez también como una herramienta no una herramienta, como una posibilidad, digamos, de burla, ¿no? De burla o de hacer quedar mal al otro, o de exponer al otro, de vulnerar de alguna manera la integridad y los derechos del otro. Entonces ahí, más allá de lo saludable y de lo no sano, también el otro criterio que hay que tener en cuenta para mí es una cuestión de respeto, digamos, de salvaguardar la integridad social del otro.
Esto también pasa en las parejas de adultos y es motivo de muchos conflictos entre parejas, también mucho conflicto. Bueno, es un tema muy amplio, no soy un experto para nada, tengo una posición, tengo unos criterios, tengo unas pautas, digamos, con las cuales me manejo, pero en todo caso prometo poder invitar a alguien que esté más versado en el tema, que esté más instruido, para poder conversar de esto y que le podamos hacer llegar las consultas y las preguntas que tengamos. Como ya habrán visto, si no han visto, se lo comento ahora, he comenzado una nueva iniciativa, digamos así, que le he llamado Entrevistas para el Alma, que la idea es entrevistar a distintas personas de temas que en lo personal me resultan importantes, pero que además creo que tienen como un peso y una relevancia, digamos, que son temas como de actualidad, ¿no? Y temas importantes a saber. Entonces voy a incluir esta propuesta de entrevistar a alguien más instruido en este tema de las redes para poder compartir después esa charla. Hasta ahora, ayer domingo hice una entrevista con Amanda Iturra, que ella es terapeuta holística y trabaja mucho sobre los sueños. Esa entrevista la pueden encontrar en mi canal de YouTube, que me buscan como Sebas El Kai. Después, si no, lo difundo a través del WhatsApp y de mis redes también para que lo puedan buscar. Así que bueno, un poco complementando estas sesiones gratuitas, esta otra propuesta es para complementar algunos aspectos o algunas variables que yo no termino de redondear, digamos así, y que la verdad que a mí también me causan bastante inquietud y me gustaría entonces poder compartir la experiencia y la sabiduría de alguien que esté un poco más que tenga más experiencia en esto. Bueno, ¿qué más? El tema de hoy lo quiero compartir hoy, más allá de lo que ya dije de las redes y todo esto, y si en todo caso alguno quiere hacer algún comentario más o alguna pregunta, por supuesto que está disponible el espacio para eso. Yo hoy quería compartirles cuáles son esas cualidades o esas características que nos llevan a una idea o una imagen de una persona saludable. No saludable solamente en términos físicos, que por ahí lo tenemos un poco más claro, sino saludable también en términos de psicoemocionales, ¿no? De sus recursos y de su situación psicoemocional. Entonces, para tener como una imagen, digamos así, general de cuáles son las características o las cualidades que involucran a una persona saludable en términos de su psicología. Para esto tomé el aporte de básicamente 4 autores más relevantes para mí. Uno es Abraham Maslow, que es un psicólogo, obviamente que ya ha fallecido, que es como el padre de la psicología humanista, se lo considera así por lo menos, ¿no? Pensemos que en el origen de la psicología occidental, de la psicología como disciplina que empezó a ingresar a las universidades y que se pudo independizar la medicina, el origen de la psicología parte de Freud, del psicoanálisis por un lado, de los estudios conductistas por otro, y de la psicología humanista que después se llamó la tercera ola. Bueno, este personaje, Abraham Maslow, sería el iniciador de esa línea de la psicología. Después tenemos a Carl Rogers, también otro psicólogo humanista, que habla mucho sobre qué es lo sano, digamos, ¿no? En una persona. Ya se había estudiado hasta ese momento bastante sobre la psicología y lo que trae la psicología humanista es empezar a estudiar y a poner ojo en lo sano,
en las virtudes de la persona, en aquello que nos hace estar en plenitud y que nos llevan a un buen vivir, digamos, ¿no? Carl Gustav Jung también está enmarcado en esto, y Rudolf Steiner, que no es verdaderamente un psicólogo, pero que los aportes de este filósofo, matemático, un pensador multifacético, también hace aportes muy significativos. Leo el comentario de Joana. Muchas veces dicen que algunos utilizan las redes para compartir algo saludable y nada más. ¿Qué tan real es esto? ¿Las redes solo se usan con un fin o hay otros? Bueno, si la red solo se usa con un fin o hay otros, no te lo tengo que responder yo te puedo dar mi opinión, pero estoy seguro que vos ya tenés tu propia opinión. Y que dicen que algunos utilizan las redes para compartir algo saludable. La red se utiliza para todo, ¿no? Para lo ilegal. Si vos estás dispuesta a querer saber cómo se hace una bomba Molotov, te puedo asegurar que lo vas a encontrar en las redes también. O sea, hay un espacio ahí bastante gris, incluso legalmente no hay leyes todavía tan claras al respecto de qué se permite y qué no se permite en la red. Vos decís algunos dicen algunos que utilizan las redes para compartir. Yo utilizo la red de la manera más sana que se me ocurre hacerlo y comparto cosas que considero sanas, pero sé que no todo el mundo lo hace así, y tampoco estoy diciendo que así debe ser, digamos, ¿no? Yo creo que ahí también depende, es como si la red fuera una gran posibilidad donde uno puede acceder a lo que busque. Entonces más depende de la ética o de la moral de cada uno en relación a cómo utilizar esa red y qué encontrar ahí. No, hola Rosy Gareca, gracias por sumarte. No creo que esté tan claro, ni no sé de hecho si está bueno aclararlo en términos así tan deterministas de qué es lo que corresponde compartir o no compartir en la red. Me parece que se juega mucho la moralidad de cada uno, de la manera en que lo comparte, de las palabras que utiliza, de los comentarios, de si lo hace de manera agresiva o menos agresiva. Eso depende de cada uno, con lo cual la red termina siendo ¿cómo decir? Como una exposición, un instrumento, digamos, que depende de cada uno, de cómo se relaciona y cómo lo utiliza. Yo lo puedo utilizar, lo puedo utilizar de mala forma y probablemente me lleve algunos fiascos, probablemente me critiquen, probablemente me insulten, y probablemente a pesar de todo eso yo lo pueda seguir utilizando y no tenga ninguna consecuencia legal, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que hay extremos, que creo que ahí sí nos sensibilizamos todos y finalmente se llega desde lo legal, desde lo jurídico, a intervenir en determinados casos de situaciones complejas de las redes, ¿no? Pero claramente que yo puedo mentir y ser agresivo, mal utilizar, eso nadie me lo permite o me lo niega. Hola Aldana María 1, gracias por sumarte. Bueno, así que estábamos con este tema de la imagen de lo que es una persona sana. ¿Qué características o qué ítems se les ocurre que tiene que ver con esta imagen de lo que es una persona sana? Una persona sana que en principio yo creo que una persona sana tiene la sensación o tiene la experiencia de tener un bienestar, de vivir bien, ¿no? No me animo a decir la palabra felicidad, pero pongámosle que hacia eso va. ¿Qué se les ocurre? A ver, pónganme ahí en los comentarios. Desde el autor que me refería antes, Steiner, él toma algunas sabidurías antiguas que vienen de los griegos, incluso de los hindúes también, y él plantea que una persona sana, en principio, seguramente, tendrá que tener una coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que actúa.
Esta es una primera definición que a mí me encanta, es bastante sencilla en principio, pero cuando uno empieza a profundizar y entender qué quiere decir, se despliegan unos ámbitos bastante más profundos. Él dice, propone, ¿no? Esta coherencia tiene que ver con un pensar verdadero, o sea, verdad en el pensar, un sentir bello, belleza en el sentir, y un actuar bondadoso, bondad en el hacer. Verdad en el pensar, belleza en el sentir, bondad en el hacer. Esta es la coherencia, digamos, general. A ver, Aldana, una persona sana, en paz consigo misma, algo difícil. Flexibilidad, adaptación, equilibrio, hablar en forma positiva y alentadora. Sí, está bien. Digamos, yo creo que si una persona puede hablar en forma positiva y alentadora, seguramente ha pensado lo que va a hablar y su pensamiento también tiene que ver con eso, y algún eco hará su sentimiento. Como estas tres grandes dimensiones, digamos, o tres grandes áreas de lo que es el área del pensamiento cognitivo, el área del sentimiento y el área de la voluntad o de la actuación, ¿no? Del comportamiento. En paz consigo misma, sí, puede ser, ¿no? Consigo misma y con el mundo, diría yo. Porque en general, y no por hacer eco de esa frase que se escucha tanto, como es adentro es afuera, pero a mí me da la impresión que en general si una persona ha conseguido estar en paz consigo misma, también ha conseguido estar en paz con el ambiente, con el mundo que lo rodea, ¿no? Con la situación que le toca afrontar o el ambiente donde le toca estar, digamos. Entonces, para lograr esta coherencia que decía antes entre estas tres dimensiones y lograr estos hitos de un pensamiento verdadero, un sentir bello y un actuar bondadoso, según este autor hay que aspirar a tener un pensamiento libre, o sea, que uno sea libre de lo que piensa. Ahí lo voy a decir en los tres ámbitos y después voy a volver y tratar de profundizar un poquito más. Tener un sentir comprometido, o sea, estar comprometido con lo que uno siente y ser responsable por lo que uno hace. Acá involucra estas tres otras características que tienen que ver con la libertad, el compromiso y la responsabilidad. Entonces yo decía, un pensar libre, tener un pensamiento libre. Esto, como yo lo entiendo, viene a ser algo como si uno se hiciese esta pregunta: ¿son mis pensamientos libres? ¿Yo tengo pensamientos verdaderamente libres o soy pensado? ¿O lo que pienso es inoculado, digamos, ¿no? Mis pensamientos los tengo porque los he formulado y los he estructurado en base a lo que yo considero, o he sido condicionado para pensar lo que pienso. A mí me hace mucho ruido, voy a poner un ejemplo, me hace mucho ruido en este momento que hay muchas teorías o posiciones conspirativas con respecto al virus, al 5G y todo esto. Y a mí me hace ruido porque me genera la duda si estas teorías o estas posiciones o estos pensamientos conspirativos son realmente genuinos de las personas que lo dicen y lo piensan, o también estos poderes, digamos así, estas esferas de poder que parece que manejan no sé qué, nos llevan a pensar, nos invitan a pensar o nos manipulan a pensar lo que pensamos. O sea, estas teorías conspirativas al final no sé si son libres o si surgen de parte de la manipulación de los que dominan, digamos, ¿no? No sé si me explico. Hola Victoria Herbal, Fuerza Natural, gracias por sumarte. Sobre todo agradecerte en el sentido de que creo que es la primera vez que te sumas. Ojalá que te guste y te vayas sumando de aquí en más.
Así que bueno, esto de lograr un pensamiento libre es bastante más complejo, me parece, de lo que simplemente decirlo, ¿no? Si uno se puede cuestionar a sí mismo y hacerse esta pregunta, ¿son mis pensamientos libres? ¿Tengo libertad en mi pensar o estoy condicionado? Son preguntas que obviamente no creo que las pueda resolver en este momento, pero son preguntas para llevar a la reflexión. Y hola Néstor, gracias por sumarte. Y tratar de ejercer una voluntad en el pensamiento también, ¿no? De una voluntad en el sentido de ser yo mismo el que piensa. Para esto también hace falta, creo, coraje, valentía, incluso cierta rebeldía, ¿no? Luego, con respecto al compromiso, a mí me gustaría también decir que cuando Steiner plantea aspirar a un sentimiento bello, la palabra belleza tiene que ver con un orden, con un equilibrio. Por ejemplo, la palabra cosmos, que viene del griego y que hace alusión a esto que está más allá de la Tierra, digamos, ¿no? En el sentido de lo planetario, lo estelar, el cosmos en general. El cosmos, la palabra cosmos en griego es no sé si decir un sinónimo, pero tiene relación con la belleza. Por eso de ahí encontramos, por ejemplo, la cosmética. La cosmética en el sentido de que es esta disciplina que se encarga de lo bello, ¿no? De hacer bello algo. Entonces, el sentir bello tiene que ver con esa cualidad, que no es necesario mucho explicar lo que es, porque yo siento, digamos así, que cada uno sabe lo que es bello. No es que es algo determinado, sino que cada uno sabe a qué me refiero con esa belleza en el sentir. Y ser comprometido con eso. Si yo tengo esta sensibilidad y puedo captar la belleza en lo que sea, en una palabra, en una situación, en una persona, en un paisaje, comprometerme hacia eso quiere decir llevar mis fuerzas, llevar mi ser hacia eso y a tratar de gestar eso o generar eso o expandir eso. Y vamos viendo que estas tres dimensiones están interrelacionadas, no es que uno puede tener un pensar, bueno, a veces sí, ¿no? Hay contradicciones donde uno piensa una cosa, siente otra y hace otra. Claramente es esa contradicción o ese desequilibrio, ese desbalance nos lleva a tener muchos fastidios, muchos malestares, y nos alejan de esta idea de salud, por lo menos de esta imagen de salud. Y después en lo que es el hacer o el ejecutar o la acción bondadosa, ser responsable con eso también me parece que es una palabra, digamos, que nos va acercando a cómo lograr esa coherencia. Por favor, comenten lo que necesiten, lo que quieran y lo vamos haciendo un poco más dialogal en la medida de lo posible. El otro autor, Maslow, no habla en estos términos de estas tres dimensiones específicamente, pero me parece que también apunta a esto. Y él plantea que una persona sana es una persona que se autorrealiza. Por algún lado, en algún momento en Instagram, filmé un pequeño videíto sobre la palabra de autorrealizarse. Igual también la pueden encontrar en mi canal de YouTube. Autorrealizarse, tiene que ver con hacia uno mismo, y realizarse no solamente es la capacidad de llegar como un punto culmine, de lograr un objetivo, de conseguir lo que uno desea, sino también tiene que ver con la posibilidad de hacerlo real, ¿no? Que en una época medieval el rey determinaba lo que era real, la realeza, ¿no? Lo que el rey no determinaba como real no tenía categoría de realidad, digamos, no existía, porque el rey no lo determinaba, es como que no lo
no lo autorizaba, no lo validaba, digamos, ¿no? Entonces, cuando Maslow plantea que una persona sana es una persona que tiende o ejecuta o se compromete con su autorrealización, quiere decir esto en el sentido de que uno se vaya haciendo real cada uno, lo que cada uno sienta que uno es, vayamos pudiendo desarrollarnos y vincularnos y sentir y pensar y hacer hacia hacer real lo que cada uno es. Esto Jung, exactamente a lo mismo, Jung le llama la tendencia hacia el sí mismo, como si una persona sana tiende a ser cada vez más, con más exactitud y con más precisión lo que cada uno es, el sí mismo. Jung le llama a eso que cada uno es, a esa esencia, el sí mismo. Pensemos que estos autores no desarrollaron sus posturas desde el español, sino que vino traducido, así que por ahí queda un poco redundante, porque las palabras del español no son las mismas que las del alemán, o las expresiones del español no son las mismas que las del alemán, las del inglés, etcétera. Pero bueno, esta tendencia de ir cada vez más hacia uno mismo y de ser eso, de poder ponerme en juego, de poder ponerme en situación de lo que soy. Por eso ahí vuelvo a traer esto de las redes. Si la red tiene esta característica de tender hacia lo no verdadero, aquel que se relaciona a través de redes de manera exhaustiva, se le va a hacer muy difícil exponer su sí mismo ahí, ¿no? Y se le va a hacer muy difícil recibir el sí mismo de los otros, porque es como, no es el medio, el mejor medio adecuado para eso, digamos, ¿no? Jung plantea que hay un impulso individual, un impulso en el ser humano como una fuerza subterránea, pero muy presente, de ir hacia uno mismo. Es como si uno no pudiera escapar de la posibilidad de ir siendo cada vez más lo que cada uno es. Esta idea a mí me parece revolucionaria para 1940 y tanto, y además exquisita. Es como yo a veces pienso y hago este juego, ¿no? Una planta, cualquier planta, un helecho, un jacarandá, no sé, una planta de rabanito, cualquier planta. ¿Cuánto puede crecer una planta? ¿Cuánto puede crecer un helecho? ¿Cuánto puede crecer un roble, un jacarandá, lo que sea? Y por ahí uno pensaría, bueno, depende de la especie. El helecho más o menos puede crecer así, hasta acá, hasta allá. Y sin embargo uno puede encontrar helechos que son un poco más grandes de lo que uno pensaría que puede crecer un helecho. O bueno, estos árboles añejos que tienen más de 100 años y que están por ahí y que siguen creciendo, ¿no? Por tener tantos años, siguen creciendo. Entonces me parece que esta tendencia, este impulso individual, este impulso vital de crecer, no en cualquier dirección, sino hacia uno mismo, crecer un poco hacia lo que uno es en esencia, a poder desarrollar y plasmar eso. Esto lo heredamos del mundo vegetal, porque una planta, cualquiera sea, crece todo lo que puede, no hay un límite, crece, se desarrolla todo lo que puede, ¿no? Entonces creo que un poco a esto se refiere Jung también cuando plantea esta tendencia, este impulso esencial en el ser humano de ir hacia lo que uno es. Es realmente difícil, genera consecuencias desastrosas y hasta yo diría es antinatural interrumpir esa tendencia, obstaculizar esa tendencia, o incluso hacer cosas o desarrollarme hacia determinadas situaciones que no me llevan a ser lo que soy. Vuelvo a decir, es perjudicial, peligroso, antinatural para mí
difícil, complicado, y generalmente cuando hablamos de esto, por como yo lo entiendo, eso sería algo muy parecido a la enfermedad, si no es que es la enfermedad misma. Hacer e ir hacia lo que no soy. Osho, que no me gusta mucho porque ha sido muy vapuleado, digamos, por los medios y por la, pero tiene algunos desarrollos muy interesantes. Osho plantea que el comienzo de la enfermedad se da cuando uno empieza a ser lo que no es. Así que esta es un poco la idea. Lozano, gracias Joa por comentar, y ojalá que digo, los invito a los demás también a comentar, que para mí es muy, me gusta la interacción, ¿no? Lozano visto desde el punto, Lozano visto desde qué punto de vista, porque hoy en día se utiliza el término para muchas cosas. Algunos se creen sanos porque comen bien, otros meditan, otros oran. Para mí comer bien es parte de la salud, meditar es parte de la salud. Digo, no es sano solamente comer bien. Comer bien es un aspecto que me lleva a estar sano y tiene que ver con la salud. Otros porque hacen beneficencia, etcétera. Y hoy en día es muy difícil sentirse totalmente sano con la situación que vivimos. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo creo que la situación que vivimos es difícil, compleja, como lo habrá sido otros momentos de la historia y como lo ha sido otros momentos de mi vida también, que han sido difíciles y complejos, y no tiene que ver con que hubiera o no un virus, pero yo creo que uno puede aspirar a estar sano y aspirar a vivir con salud, a pesar de que estamos en una situación difícil. Si no, sería muy fácil, ¿no? A ver, en algún punto, si no fuese así, todos estaríamos enfermos, por un lado, porque como el ambiente o la situación en la que estamos no es la ideal, todos estaríamos mal. Y por otro lado, ¿para qué hablar de salud entonces, en términos subjetivos, personales, si va a depender tanto del ambiente o exclusivamente del ambiente? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede aspirar y se puede estar sanamente, aún en la situación en la que estamos. Y también se puede estar enfermamente, estando en una situación mucho más favorable. O sea, tenemos el caso, por ejemplo, de Viktor Frankl, que escribe este libro, El hombre en busca de sentido, que plantea una revolución dentro de la psicología y de lo que es el enfoque salutogénico, y él lo hace habiendo transcurrido la experiencia de haber estado en un campo de concentración, un campo nazi, ¿no? Entonces, esa situación, ese ambiente era mucho peor que el de ahora, y sin embargo él saca de ahí una vivencia salutogénica muy potente, digamos, ¿no? Y lo puede ampliar después a generar, digamos, como un movimiento también mundial en relación a lo salutogénico. Para algunos es más fácil, pero hay personas que sufren depresión, soledad y otros asuntos. Sí, más vale, más vale que, digamos, que exista la depresión, que exista la soledad, que existan otros asuntos, que exista el cáncer, no implica que no se pueda aspirar a vivir sanamente o estar lo más sano que pueda estar, digamos. Mandela desde la prisión, también otro ejemplo maravilloso, ¿no? No es tan fácil, no, yo no estoy diciendo que sea fácil. Si yo di a entender que es fácil, no, lo retiro, no es eso lo que estoy dando, no es lo que quiero transmitir. No es fácil, no es fácil, pero es posible. Eso me parece que vale la pena rescatar, no que sea fácil, sino que sea posible. No se discute lo que puede ser un campo de guerra, pero para cada uno lo trágico depende de su propia condición. Sí, a mí me gusta tomar el personaje del héroe, ¿no? Que es un personaje que viene de las sagas griegas y los mitos griegos. El héroe, uno se convierte en héroe,
Eh, entonces, para superarse a sí mismo uno siempre está condicionado, está envuelto, digamos, por una situación ambiental externa, obviamente, porque nadie vive en una burbuja. Y sin embargo, vuelvo a decir, es posible autosuperarse, es posible eh, eh, la resiliencia, que es un concepto muy actual, digamos, ¿no? Eh, son fenómenos que son posibles, que se dan, que están dentro del campo de lo real. Entonces, yo no estoy haciendo, digamos, no quiero hacer parecer que esto es fácil, quiero hacer parecer que esto es posible. Eh, Quiero dar ejemplos, bueno, hay ejemplos en la historia y quiero, en todo caso, orientar un poco si uno está entusiasmado por esto y vibra en su interior en relación a esto, tratar de dar algunas orientaciones de hacia dónde ir más o menos como para lograr esto, ¿no? Eh, Otro aspecto que tiene que ver con una persona sana es que una persona sana ha logrado una gestión emocional, una autogestión emocional, eh, por la cual no es eh, presa o no es, bueno, ahí voy a pensar bien la palabra, pero digamos, no está totalmente condicionada por su emocionalidad, sino que uno puede tener una voluntad sobre eso, o al menos una responsabilidad, o al menos un compromiso en relación al sentir, ¿no? Si yo me siento triste o me siento deprimido, tener un compromiso en relación a eso podría ser hacer algo con eso, ¿no? Y no simplemente, o si algo me fastidia, me enoja, hacer algo con eso y no simplemente echar la culpa afuera o despotricar o pelearme, sino entender cuál es el mensaje detrás de esa emoción también. Las emociones, sea que sean 5, 6, 8, 12, no importa cuántas, las emociones no son caprichosas y por algo están y por algo están en la realidad humana, digamos, ¿no? O sea, claramente que un animal se puede deprimir. El tema es que no sabe que está deprimido. El hecho de tener una posibilidad emocional y tener la conciencia de saber que tenemos esa posibilidad emocional, esto es algo profundamente humano y creo que no es caprichoso y no es absurdo. Está para poder, creo yo, para poder gestar, digamos, esta sensación de plenitud, de buen vivir, de tranquilidad, de paz, como decían por ahí, de equilibrio también. Otra de las características que Maslow plantea para lo que es una persona autorrealizada o sana, como le digo yo, es que es una persona que está abierta a la experiencia. Esto es un aspecto importantísimo, ¿no? Porque estar abierto a la experiencia viene siendo algo como estar dispuesto a la vida, dispuesto a lo que la vida plantea, digamos, o a lo que el destino me trae. Y no solamente ahí, atado a eso, sino también generando destino, digamos, generando situaciones, promoviendo cosas, promoviéndome a mí, poniéndome yo en desafíos. Abierto a la experiencia tiene que ver con una posición de una profunda confianza en uno mismo y confianza en el ambiente. Lo cual de vuelta es difícil, pero es posible. Y se genera ahí una discusión, digamos así, entre lo que es la confianza y lo que es la seguridad, que no son lo mismo. No es que si yo me aseguro la seguridad, gano confianza, no necesariamente. Y si soy confiado, ¿qué me pasa con la seguridad? Hay veces que yo me siento inseguro y recurro al control. El control es como la herramienta leal, digamos, para la inseguridad. Una persona controladora, vamos a decir así, no es una persona en general abierta a la experiencia.
casi todo lo contrario, diría yo, ¿no? Es una persona que no se entrega, que no confía. Y ojo, cuando yo digo que no se entrega, tampoco estoy diciendo no tener conciencia de los peligros o ser temerario. No quiere decir eso tampoco, digamos, ¿no? O sea, tampoco es una entrega absoluta, que sea lo que sea y listo. O el famoso Dios proveerá. Tampoco es eso, digamos. Es una persona, de alguna manera, que se reconoce su situación emocional, sus límites, e interacciona con el medio, digamos así, ¿no? Bueno, pensé que habían escrito algo más. Que vive el presente, que está conectada con la vida, con lo que sucede, que sale un poco de su cabeza y de la fantasía y de los miedos y de la imaginación, y que está ahí, presente, conectada, no sé, relacionada con lo que es, con lo que sucede. Es como cuando uno, vamos a hacer de cuenta, no sé, uno está, no sé qué ejemplo poner, pero hagamos de cuenta que uno está caminando por la calle y uno puede ir caminando por la calle medio en automático, pero uno está en otro lado. Tu mente te ayuda a estar a veces en otro lado. Podemos utilizar nuestro pensamiento para estar y no estar, digamos, ¿no? Para estar ahí y no estar. O está en una clase, o estamos escuchando algo, o estamos viendo una película y en realidad no estamos ahí. La mente tiene esta posibilidad de la virtualidad que nos lleva a poder no estar ahí. Bueno, el hecho de estar abierto a la experiencia es hacer el ejercicio de estar estando. De que cuando yo estoy, estar, digamos, ¿no? De que cuando yo me dispongo a escuchar a alguien, escucharlo. De que cuando yo me dispongo a tener determinada experiencia, sentirla, estar presente, digamos. Creo que también tiene que ver con algo que Maslow mismo le llama un modo de vivir existencial. Esto es, bueno, no sé cómo decir de otro modo, yo lo llamo así, estar estando. Como se puede estar no estando, bueno, elegir estar estando. Elegir que si yo voy a, por ejemplo, dar este video o dar este audio, vivo con ustedes, mirar a la cámara, estar presente, yo podría estar hablando así, mirando a otro lado, casi en automático, y sin embargo, cada palabra que yo digo no la tengo escrita, digamos, la voy pensando, ¿no? La voy sintiendo también. No sé, creo que también los seres humanos tenemos la capacidad, tenemos el radar afinado, algunos más, otros menos, pero tenemos la capacidad sensitiva, sensible, de sentir al otro. De hecho, Rudolf Steiner plantea que hay 5 sentidos, digamos así, del cuerpo, los que ya conocemos, para la vista, el olfato, el gusto, y después hay sentidos como más sutiles, y uno de esos sentidos sutiles es la capacidad de percibir el yo del otro. Esto es, gracias a esa capacidad, a ese sentido, podemos darnos cuenta cuando el otro que está ahí está presente o no está presente, ¿no? Bueno, esto es vivir con presencia, digamos, disfrutar y conectar con lo que me está pasando o con lo que estoy eligiendo, donde estoy eligiendo estar y relacionarme. Es como ponerle conciencia al momento en el que estoy. Habitualmente se puede pensar o se habla como de 2 modos de conciencia, digamos así, por categorizar. Un modo de vigilia, conciencia de vigilia, y otro modo de conciencia de sueño. Bueno, este vivir existencial o estar abierto a la experiencia es algo como decir, ya que estoy despierto, que no estoy durmiendo, estar despierto. Si estoy despierto, estar despierto, digamos. Estar con la conciencia despierta, estar con la presencia, digamos, ¿no?
Pero vuelvo a decir, el uso de la tecnología y la posibilidad cognitiva mental me ayuda y lo puedo hacer y que la vida se me pase un poco por arriba, ¿no? También. Como cuando uno llega al final del día y uno dice, bueno, ¿qué hice hoy? Y habrá lapsus, habrá momentos donde los recuerdo muy bien porque estuve muy presente, y habrá momentos donde no tengo ni idea porque estuve, vaya a saber dónde, digamos, ¿no? Otra característica que se plantea este autor en relación a una persona sana es algo que él le llama confianza organísmica. Esto es básicamente, lo organísmico tiene que ver con el organismo. Entonces él dice que todo organismo, sea un organismo unicelular, un perro o una persona o una planta o lo que sea, sabe lo que tiene que hacer, digamos, sabe de qué manera satisfacer sus necesidades. Entonces tener confianza en eso es como decir, mi cuerpo sabe que cuando necesita agua se organiza de tal manera entre mi cuerpo, mi cerebro, mi sensación, y yo percibo con mi conciencia la sensación de sed. Entonces esa sed hace que yo vaya e ingiera agua, que es justamente, o casualidad, lo que mi organismo necesitaba. Entonces, tener confianza en mi organismo es tener confianza también en mí mismo, pero en el sentido organísmico de lo biológico, digamos, de que yo no necesito pensar y resolver cuándo tomar agua. La voy a tomar cuando sienta sed y eso va a estar bien, digamos, ¿no? Porque si de hecho yo tomo agua sin sed, capaz que no me hace falta realmente y después la termino eliminando. Entonces, así como el cuerpo sabe, el organismo sabe, digamos, cuándo necesita más líquido, había una dimensión, digamos así, psicoemocional o anímica, donde uno puede confiar en uno mismo, en que uno va a saber y se va a dar cuenta qué es lo que va necesitando a cada momento. Hola Negra, gracias por unirte. Vayan comentando, vayan comentando. Bueno, otra cuestión que él plantea es la sensación de libertad. Esto yo lo relaciono bastante con lo que decía antes del pensar libre. Y es que una persona sana tiene la sensación de libertad mientras vive. Si esa situación, esa cualidad, esa sensación faltara, uno sentiría lo contrario, ¿no? Como que estamos siendo condicionados, estoy exigido. Me parece que está bueno hacer una pequeña aclaración, que es que no todos los ítems se tienen que dar, y de hecho a veces es bastante difícil que se den todos los ítems tal cual, pero sí tener en cuenta que en tanto y en cuanto yo vaya trabajando, digamos por decir, vaya tratando de ir hacia lograr estos ítems, mi sensación o mi autopercepción seguramente va a ser una autopercepción saludable, ¿no? En el sentido de sentir que estoy disfrutando la vida, sentir que tengo confianza, sentir en que no estoy exigido, no estoy condicionado, sentir en que yo puedo tomar decisiones libremente, obviamente que con consecuencias, y yo tengo que hacerme responsable de eso. Otro aspecto que él plantea es el aspecto creativo. Siempre una persona sana se expresa creativamente. Esto quiere decir que ante determinadas situaciones tenemos la capacidad de crear, de ser creativos, de crear posibilidades nuevas. Entonces yo lo retomo o lo menciono en relación a lo que dijo Joa antes. Aún en esta situación de cuarentena y todo, el ser humano tiene su posibilidad creativa para generar nuevas posibilidades, para encontrar nuevos caminos. Y tengo que cerrar con esto porque se me acaba el vivo.
discúlpenme, les agradezco a todos por haber participado. La semana que viene continuamos. Gracias.